¿Cómo están? Acá estamos de nuevo desarrollando otro tema de nutrición. Hoy vamos a hablar de energía. Lo primero que vamos a ver es cómo se obtiene la energía. Bien, lo primero que vamos a ver es el origen, ¿sí?, de la energía para todos esos procesos vitales que nosotros permanentemente estamos observando sin darnos cuenta. El origen de toda la energía es la energía radiante, la energía del sol. Esta energía radiante se transforma en energía química a través de la fotosíntesis. Es el proceso que utiliza la clorofila para poder transformar la energía radiante en enlaces energéticos que conservan mucha energía, compuestos energéticos. Los organismos los podemos dividir en organismos autótrofos, que son los que pueden usar la energía radiante para formar su propia energía, sus propios compuestos químicos. Y tenemos los heterótrofos que no pueden hacerlo, por lo tanto necesitan consumir a esos productores primarios u organismos autótrofos. Entonces tenemos energía radiante que permite desarrollar a una planta, que es un organismo autótrofo, y es comida por un consumidor primario, que sería un heterótrofo, porque el conejo no puede utilizar la energía radiante, y después viene un felino grande, un carnívoro, que se come al conejo, y así vamos con la cadena alimenticia, y tenemos ese puma. La energía química se utiliza para trabajo interno y trabajo externo. El trabajo interno es todo lo que hacemos con los compuestos químicos, todo lo que hace nuestro organismo, el bombeo del corazón, las 50.000 cosas que se hacen, y el trabajo externo es el que se hace con los músculos, caminar, moverse de un lado a otro, y también se utiliza para producir calor. Como somos homotermos, somos organismos que tenemos que tener permanentemente una temperatura dentro de un rango muy pequeño. Entonces el organismo tiene mecanismos para mantener esa temperatura. Los nutrientes, ¿cuál es la función de los nutrientes? Proveernos energía y proveernos de estructuras para recambio y síntesis. Por ejemplo, nosotros comemos proteína para poder desensamblar los aminoácidos y construir proteína propia necesaria, que tiene una estructura diferente. ¿En qué medimos energía? La vamos a medir en kilocalorías, que es lo que se utiliza mayormente en la nutrición, que es la cantidad de calor o energía necesaria para llevar 1 kilo de agua de 15 grados centígrados a 16 grados, o se mide en joule, que es lo que dice el sistema internacional. Se está tratando de medir en joule y no en kilocalorías, pero hay una fuerte costumbre en el medio. Bien, esta es simplemente para repasar. Este es un gráfico donde se habla del anabolismo y el catabolismo. Es un gráfico muy importante. El tema es largo, así que voy a pasarle algunas cosas por arriba porque creo que ustedes ya las tienen vista. El catabolismo sería pasar de productos de gran tamaño a productos de menor tamaño. Y el anabolismo es cuando creamos proteínas, polisacáridos. A partir de estos pequeños compuestos que se obtienen del catabolismo, los transformamos en proteína propia, polisacáridos, lípidos o ácidos nucleicos que debemos recambiar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el balance energético se calcula viendo lo que ingresa menos lo que se gasta. Lo que se gasta, o esa energía que se gasta, va a ser igual al calor más el trabajo externo que se esté haciendo muscularmente. En un adulto el balance debería ser 0, el balance energético, por lo tanto la variación de peso va a ser 0, y la ingesta, cuando yo despejo de esta fórmula, la energía ingerida va a ser igual al calor más el trabajo externo. En una situación donde el balance es positivo, cuando se está ganando peso, cuando se debe ganar peso, por ejemplo el caso del crecimiento, del embarazo, de la lactancia, o cuando un balance da positivo en una situación que no es ninguna de estas, se lleva a la obesidad porque se está ganando más de lo que se debe. Y el balance puede ser negativo en el caso de enfermedades. Vamos a tener un balance que es negativo cuando
Lo que hemos ido viendo es lo que hemos estado hablando, es lo que dice en esta diapo. Entonces tenemos que ver también qué tenemos por eficiencia. Y eficiencia es la relación R, ¿sí? El rendimiento o eficiencia, es igual a la energía E, que es la energía libre, la cantidad que se origina de una cantidad de alimento, sobre la cantidad que yo puedo sacar de ese alimento. Si un alimento tiene una energía determinada, rara vez voy a poder sacar el 100% de la energía contenida en sus enlaces. Entonces, lo que tiene sobre lo que puedo obtener por 100 es el rendimiento porcentual. Cuando estamos hablando de que lo que yo estoy consumiendo son solo hidratos de carbono, el rendimiento va a ser del 42%. Cuando hablamos de lípidos, va a ser del 41%, y cuando tenemos proteínas es cuando tenemos el rendimiento más bajo, entre un 32 a un 34% de la energía de las proteínas vamos a poder obtener del cuerpo. Tengan presente esto porque ahora vamos a ver por qué ocurre eso. Respecto de la eficiencia, quería en esta diapo marcar que hay una diferencia entre el tejido graso común y la grasa parda que se encuentra en la zona del pecho. Tienen mucha los osos porque hibernan y los bebés. Es una grasa que tiene un metabolismo muy elevado. Está muy en boga el estudio de la grasa parda porque es una grasa que es beneficiosa. Cuando nos ponemos a mirar el flujo de la energía del alimento, tenemos una energía bruta o energía máxima del alimento. Todo no se puede digerir, por lo tanto vamos a perder un poco. Y hay una parte solamente que se puede metabolizar. Y ahí vamos a tener lo que se llama la energía metabolizable neta. Un poco se va a perder por termogénesis no obligatoria, por ejemplo cuando tiene frío, por el consumo de algunas drogas hace que se pierda calor, por las hormonas, el mismo ritmo circadiano de las hormonas, por algunos estimulantes, nosotros vamos a perder un poco de esa energía. Y ahí, después que se pierde por todas estas razones, no queda la energía neta para el mantenimiento. Esta es la energía del máximo que le puede sacar el organismo al alimento. ¿Para qué la va a usar? Para mantener el metabolismo basal, para la actividad física, para el crecimiento, para la lactancia, para lo que necesite. Pero hay, como ustedes ven, un sinfín de razones por las cuales no se puede obtener el máximo de energía de ese alimento. Entonces, vamos a ver también que amén de esas razones tenemos que se pierde por la digestión y por la absorción, porque la matriz alimentaria a veces no nos permite obtener todos los nutrientes que producen energía de ese alimento. Entonces la digestión es algo que nos hace disminuir la eficiencia energética. Entonces nosotros vamos a tener que tener en claro que hay dos tipos de energías. La energía bruta, total o máxima, que la vamos a obtener mediante una bomba calorimétrica, y la energía metabolizable, que es la que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Si yo quemo un hidrato de carbono dentro de esta bomba calorimétrica, que está en un lugar que está totalmente aislado y que puedo medir el calor que pierde, puedo saber cuál es la cantidad máxima de energía que va a producir ese compuesto. Pero no es la que nosotros podemos obtener con nuestro cuerpo porque no es eficiente. Bien, y la energía bruta de los alimentos, como no son completamente digeridos, solamente como máximo podemos obtener un 95% por pérdida por la digestibilidad y en el caso de una dieta mixta. Bien, la combustión de proteínas, bueno, esto es en la bomba calorimétrica, ¿no es cierto? La combustión de las proteínas en la bomba calorimétrica me va a originar como producto nitrógeno, dióxido de carbono y agua. Esto no ocurre en el ser humano, porque el ser humano necesita descartar ese nitrógeno en una forma que no sea tóxica y entonces va a producir como del producto de desecho del metabolismo del nitrógeno, dióxido de carbono, hidrógeno y urea, ácido úrico y creatinina,
que son compuestos que tienen enlace entre ellos y por lo tanto todavía conservan energía. Por gramo de nitrógeno ingerido se eliminan 7,5 kilocalorías. Nosotros, al formar urea, ácido úrico y creatinina que la eliminamos por orina, estamos perdiendo compuestos que todavía conservan energía. ¿Sí? Pues si no el nitrógeno sería tóxico. Y acá surgen los factores que yo les estaba queriendo comentar, que se me escapaba recién, los factores de Atwater. Atwater fue un investigador que descubre unos factores que cuando los multiplica por los gramos de compuesto me va a dar las kilocalorías. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el cálculo de la energía metabólica, que es la energía que nosotros podemos utilizar del alimento. Entonces, puedo calcular la energía metabólica a partir de la energía bruta. La energía metabólica va a ser la energía bruta, esa medida por la bomba calorimétrica, con una corrección la multiplico por 0,95 porque hay una pequeña pérdida por digestibilidad, menos lo que se pierde por los compuestos nitrogenados, esos que estaría eliminando el cuerpo por orina. Y esa es una de las fórmulas de calcular la energía metabólica. O si no, lo puedo hacer a partir de la composición centesimal del alimento, que es como lo vamos a hacer nosotros en todos los problemas, y vamos a hacer una multiplicación de la cantidad de producto por un factor. Se llaman factores de Atwater que fueron calculados en 1896. Estos factores fueron recalculados y se mantuvieron prácticamente iguales, así que seguimos trabajando con los mismos. Y vamos a multiplicar la cantidad de glúcidos en gramos por 4 y me va a dar kilocalorías. Proteínas por 4 y kilocalorías. Lípidos por 9 me producen más energía. Y el etanol, los gramos de etanol por 7, ¿sí? Que me va a dar en kilocalorías. Estos factores, cuando se calcularon con la bomba calorimétrica, si ustedes se fijan, poseen pequeñas diferencias con el factor de Atwater. Donde más diferencias tenemos es en las proteínas. Un poquito en los lípidos también. ¿Tá? Entonces los factores que vamos a utilizar son los factores de Atwater para todos los cálculos. Bien, ¿cómo calculamos los glúcidos de los alimentos? Si ustedes tienen un problema donde le dan la composición centesimal del alimento y no le dan los hidratos de carbono, quiere decir que ustedes tienen que sumar todos los datos que tienen y restarlos de 100. Los glúcidos en general, los hidratos de carbono, se calculan por diferencia de 100. O sea que en el problema, si no hay hidrato de carbono, es porque hay que hacer la diferencia. Para el cálculo de proteínas, de la energía proveniente de la proteína, a veces yo tengo los datos en nitrógeno, ¿sí? Y si yo multiplico nitrógeno por 6,25, tengo proteínas porque es el factor de conversión. Si bien nosotros estamos yendo un poquito más rápido porque los videos están siendo muy largos, esto está todo en el libro que ya les subí al Facebook, ustedes pueden perfectamente. Nosotros tenemos que obtener el gasto energético total, porque de eso se trata este tema. Hay algunos factores de ese gasto energético que son constantes, como la respiración celular, el aparato digestivo, el mantenimiento de la temperatura corporal, el latido del músculo cardíaco, el tono muscular. Todo eso permanentemente está gastando energía y son factores constantes. Pero hay algunos que son variables, como ustedes imaginarán, el trabajo físico, el proceso de alimentación, el mantenimiento de la temperatura, tiene muchas variables. De ahí que el gasto, el GET, el gasto energético total, está formado por varios factores. El metabolismo basal, la W es de trabajo externo, ese que se hace con los músculos, el efecto térmico de los alimentos y la termorregulación. La termorregulación es el mantenimiento de la temperatura corporal. Vamos a ir viendo cada uno. El metabolismo basal es el factor más importante del gasto energético y es la energía necesaria para el desarrollo de las funciones vitales. El cuerpo funciona en condiciones basales con esa cantidad de energía. El metabolismo basal no se puede medir en cualquier situación, sino que tiene que ser medido
en determinada situación, en posición acostado, reposo muscular, con un ayuno previo de 12 a 14 horas para evitar cualquier trabajo digestivo. Tiene que estar despierto, no puede estar durmiendo y tiene que estar en reposo mental, obviamente sin estrés y en un ambiente térmico neutro, entre 20 y 24 grados, de manera tal de que no tenga que gastar energía extra para mantener la temperatura. La magnitud del metabolismo basal, de la energía que necesita solamente para sobrevivir, depende de la masa metabólicamente activa del organismo y del mantenimiento de la temperatura corporal. Cuando hablo de masa metabólicamente activa, estoy haciendo una diferencia entre tejido graso y tejido magro. El tejido magro tiene mucho metabolismo, mucho más que la grasa, sobre todo si es la grasa blanca. Habíamos visto que la grasa parda tenía mucho más metabolismo, pero la grasa es una célula que tiene válvulas muy grandes, llena de lípidos, pero tiene un metabolismo muy bajo. No como de pronto lo podría tener una célula muscular que está trabajando permanentemente. Las variables principales del metabolismo basal van a ser el peso de la persona, la masa magra como dijimos, la superficie del cuerpo, el sexo. El sexo tiene metabolismos diferentes. Los varones tienen un metabolismo más elevado. La edad y la talla. Son todos factores que influyen en la magnitud del metabolismo basal. Otros factores son si es constitucionales, si está en vigilia o en sueño, o sea, está dormido o está despierto, si está embarazada. En el caso de estar embarazada, tiene el metabolismo elevado, el efecto de ciertas hormonas que pueden acelerar o disminuir el metabolismo, procesos infecciosos y febriles, cuando por cada grado de temperatura por encima del normal hay un aumento hasta del 10%. El caso de hipertensión, de disnea, leucemia, alguna patología me produce un aumento también del metabolismo basal. Y el caso de la desnutrición y la inanición, el metabolismo basal disminuye, hasta un 20% puede disminuir. Todas las reacciones se enlentecen porque el organismo está tratando de disminuir el gasto energético a lo mínimo. En esta diapo lo que nosotros tenemos que ver es la relación entre la especie y el metabolismo basal. Si yo me fijo el peso de un caballo, de un cerdo, un perro y un ratón, y quiero comparar los metabolismos basales, si lo hago en kilocalorías por día, no tengo relación para comparar, pero puedo hacerlo en kilocalorías por kilo de peso por día. Y acá sí puedo comparar. Entonces digo, cada kilo de caballo por día me gasta 10 kilocalorías. Cada kilo de cerdo me gasta 25 kilocalorías por día. Cada kilo de perro, miren, tiene un metabolismo basal muy alto, 50. Pero miren, cada kilo de ratón, lo que me está gastando por día. Respecto, por ejemplo, ratón respecto de caballo. Cuanto más rápido es su metabolismo basal, cuanto más consume, más gasta, en general menos vive el animal. Es como que hay un desgaste mayor. Entonces esta es una buena forma de comparar los metabolismos basales, kilocalorías por kilogramo por día. Y esto explica estas dos gráficas que vemos ahí. Cuando nosotros vamos a calcular el metabolismo basal, tenemos ecuaciones predictivas. Es el metabolismo basal, en este caso de un varón de 0 a 3 años, toma esta fórmula, el metabolismo basal en kilocalorías, y esta sí lo voy a calcular en joules. El único dato que tengo que tener es el peso. Estamos hablando de varones de un rango de 0 años, o sea, desde el momento que nace a los 3 años cumplidos. Si tiene 3 años y un día, o tiene 3 años ya cumplidos, ya pasó los 3 años, quiere decir que está dentro de este rango. Si cumplió los 3 años, está dentro de este rango y debo utilizar esta fórmula. La P es el peso en kilogramos. Acá tenemos una tabla diferente para mujeres, ¿sí? Y lo mismo, en joules y en kilocalorías por día. Vamos a hablar de qué es el efecto térmico
de los alimentos. El efecto térmico es como, le dicen, como el precio de la alimentación. Es lo que se gasta cuando se consume un alimento. ¿En qué se gasta? En la metabolización y almacenamiento de los nutrientes. Entonces, yo tengo una cantidad de energía y de esa energía no la puedo usar toda porque la gasto en esto. Entonces, tengo una pérdida. Si el alimento que estoy consumiendo es solamente hidratos de carbono, voy a tener una pérdida de entre 5 y 10% de la energía ingerida en el alimento. Si solamente voy a tener proteínas, voy a tener una pérdida de entre el 20 y el 30% de la energía ingerida por el alimento. Y si voy a consumir lípidos, voy a perder solamente entre el 0 y el 5% de la energía ingerida por ese alimento. Si la dieta es mixta, la pérdida energética anda rondando el 10% del contenido de la energía del alimento. Estos son datos muy importantes. Esta energía es independiente del trabajo digestivo y va a depender del desequilibrio o ausencia de los nutrientes en la dieta, de lo que tenga que transformar el alto gasto que implica la síntesis proteica. Significa mucha energía. Tengo que liberar los aminoácidos que necesito y ensamblarlos para producir mi proteína. Veamos qué pasa con el trabajo externo o actividad física. El trabajo externo se divide en calor más trabajo externo realizado. Y la eficiencia va a ser el trabajo externo realizado sobre el gasto energético total. En condiciones óptimas, la eficiencia neta máxima es del 25%. Nuestro cuerpo es muy ineficiente. Cuando hablamos de gasto energético de trabajo, es el trabajo externo realizado. Imagínense en un gimnasio, ustedes empiezan a hacer, ejercicio de brazos. Calor es el calor liberado, es el calor que después nosotros tenemos que empezar a transpirar para bajar la temperatura que se pierde a través de la transpiración. Los animales, los mamíferos sobre todo, somos homotermos y tenemos nuestra temperatura dentro de límites muy estrechos. Entonces tenemos una neutralidad térmica que, si ustedes se fijan, entre el hombre y la mujer realmente, y cuando está ligeramente vestido, la neutralidad térmica va entre los 22 y los 24 grados centígrados. Fíjense, 28,31 para el hombre, la neutralidad para la mujer 1 grado menos. La diferencia no es significativa. Lo importante acá es entender la ley de Fourier, que es una cuestión lógica. Dice que la pérdida de calor en el tiempo es directamente proporcional a la superficie e inversamente proporcional al ancho de la aislación. Entonces, un animal cuando tiene frío se hace un bollito porque reduce la superficie de pérdida de calor. Y bueno, la pérdida de calor también es inversamente proporcional al ancho del aislamiento. Si yo tengo una capa de aislamiento más gruesa, ¿sí?, voy a tener menos pérdida de calor. Es una obviedad, pero bueno, esa es la ley de Fourier.